Se eleva la cifra de víctimas mortales tras el paso del poderoso huracán Otis por Acapulco, Guerrero. Miles de personas continúan esperando la ayuda en medio de la devastación sin precedentes. Sangriento fin de semana durante los festejos de Halloween. Múltiples tiroteos dejaron un saldo de varios muertos y heridos alrededor de Estados Unidos. Israel comienza la segunda etapa de su guerra contra Hamás. Las operaciones terrestres se han intensificado y se eleva el número de palestinos que han fallecido durante los ataques. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Vamos a empezar en Acapulco, en donde la cifra de muertos se ha elevado a raíz de que se van descubriendo más muertos entre los escombros que dejó el huracán Otis. Pasemos inmediatamente con Víctor Blázquez, que nos tiene la información de último momento. 48 muertos y decenas de desaparecidos es lo que ha dejado hasta el último corte de las autoridades el devastador huracán clase 5 Otis sobre la ciudad de Acapulco, Guerrero. Algunos de ellos aparecieron entre los escombros de esta playa. En la familia Juárez lo único que perdieron fue los bienes materiales. Pues, ¿qué más le puedo decir? Pues lo perdimos todo. Acapulco quizás sufrió un impacto entre los 10,000 y 15,000 millones de dólares en pérdidas, según modelos económicos de desastres de aseguradoras. Pero eso no es todo. Habrá más, porque la temporada alta de turismo en la región es de los últimos días de octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Precisamente esta es la fecha que es cuando empieza a llegar un poquito más de turismo al puerto y empieza a haber más fuentes de empleo, más movimiento. Pero ahorita, desgraciadamente, por la situación en que nos encontramos, el mal momento, se ve muy lejos eso. Ahora los militares resguardan las gasolinerías, que son consideradas instalaciones sensibles, mientras miles hacen fila para conseguir máximo 5 galones de combustible. Después de 4 días de que el gobierno nos abandonó, pues bien, porque ya empieza la autoridad poquito a poner un poquito de orden. Después de que las tiendas fueran saqueadas y ya prácticamente no se puede encontrar nada en ellas, las fuerzas federales están patrullando las calles para evitar que el caos se siga adueñando de ellas. Mientras tanto, la tan esperada ayuda humanitaria sigue llegando a cuentagotas. En Acapulco, Guerrero, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, y por otro lado, en Centroamérica, la tormenta Pilar está fortaleciéndose en el Pacífico y amenaza con causar serios daños. Sandy Toc nos tiene más detalles acerca de la trayectoria del peligroso fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Lista, por supuesto, para hablar de los detalles sobre la tormenta tropical Pilar, que se mantiene hasta el momento a 360 kilómetros al sur-suroeste de San Salvador. Hasta el momento como una tormenta tropical que se enfila prácticamente hacia la zona, dejando en puntos como El Salvador, Nicaragua, Honduras, incluso en algunos sectores de Costa Rica, numerosos chubascos. Hay que estar atentos a este avión cazahuracanes que ya se dirige hacia la zona, esperando analice el sistema y vea su evolución, desarrollo y trayectoria. Ya le estaremos informando más detalles. Y en más de este tema, en El Salvador las autoridades declararon una emergencia nacional ante la inminente llegada de la tormenta tropical Pilar. Walter Peñate nos cuenta cómo se están preparando para enfrentar el potencial peligro. El panorama en El Salvador está gris como el cielo que lo cubre. El presidente Nayib Bukele adelantó su regreso de un viaje personal para estar al frente de las operaciones de la emergencia ante la inminente llegada de la tormenta Pilar. Protección Civil declaró alerta roja. Nuestro principal objetivo es procurar el bienestar de la población salvadoreña, por lo que todos los equipos que conformamos el Sistema Nacional de Protección Civil mantenemos vigilancia permanente en todo el territorio, sobre todo en las zonas de riesgo. Instrucciones del señor presidente de la República. En una sesión extraordinaria, el Congreso aprobó una declaración de emergencia nacional. A solicitud del presidente de la República y con base a lo dispuesto en el artículo 24, inciso primero de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se declare estado de emergencia a nivel nacional por la depresión tropical 19E, conocida como tormenta tropical Pilar. Mientras tanto, la población espera que el dispositivo de emergencia reduzca los efectos de la tormenta tropical Pilar. Previniendo las cosas se pueden evitar algunas desgracias, algunos accidentes,
algunas pérdidas de seres queridos. Equipos de protección civil evacuarán de manera obligatoria a las familias que viven en zona de alto riesgo. La tormenta tropical Pilar se ubica a 350 kilómetros de la costa salvadoreña, por lo que se espera que en los próximos días se incrementen las fuertes lluvias. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Y regresamos a territorio norteamericano porque días después del tiroteo masivo en Maine, varias balaceras en diferentes partes del país bañaron de sangre las celebraciones de Halloween. Wendy Castillo tiene los detalles y el recuento de los muertos y heridos. Hola Palmira, buenas tardes. En Florida, Indiana, Illinois y Texas el saldo fue mortal, dejando además decenas de personas heridas. En Tampa, Florida, se desató el caos el domingo por la madrugada cuando cientos de personas estaban saliendo de bares y clubs nocturnos en el área de Ybor City. Ahí 2 personas perdieron la vida, un adolescente de 14 años y un joven de 22. 15 personas más resultaron heridas. And I want to tell you that we're here today with an arrest of a suspect, and thanks to the community that came forward. This morning, I was out asking for tips. We received tips, a plethora of tips that came through, and because of those tips, we were able to charge Tyree Stephen Phillips, 22-year-old, with second-degree murder with a firearm. También el domingo por la madrugada, una fiesta del Día de las Brujas en Indianápolis, Indiana, se tornó mortal cuando una persona abrió fuego, dejando 9 heridos. Una mujer murió en la escena. La balacera comenzó justo cuando la policía estaba llegando al lugar porque los residentes del área ya se habían quejado que la música estaba muy alta pasada las 12 de la noche. Todas las víctimas son jóvenes entre 16 y 22 años de edad. We have a deceased individual here tonight who was coming out to enjoy an event or coming out to have a good time. And unfortunately, somebody took it upon themselves to inflict injury and pain on members of our community. And it's not acceptable. En Chicago, un hombre está bajo custodia de las autoridades después de disparar contra varias personas, dejando al menos 15 heridos. En Texas, en la ciudad de Texarkana, 3 personas murieron el sábado cuando se desató una pelea en otra fiesta de Halloween. Una persona murió en la escena, 2 más en el hospital y 3 quedaron heridas. La policía ya identificó a un sospechoso. Según el Archivo Nacional de Violencia Armada, se han registrado al menos 580 tiroteos masivos en lo que va del año. 11 de esos tiroteos se registraron solo durante el fin de semana. Palmira. Qué barbaridad, Wendy. Mientras más pasan los fines de semana, más tiroteos seguimos viendo en este país. Qué barbaridad. Gracias. Bueno, mire, mientras tanto, en Maine, más de 1,000 personas rindieron tributo a las víctimas del tiroteo más letal ocurrido en ese estado. La multitud se reunió en una vigilia en la Basílica de la ciudad de Lewiston, donde días antes el tirador Robert Card asesinó a 18 personas e hirió a 13. Y aquí en el pasado viernes las autoridades se encontraron muerto en un remolque, al parecer, con una herida de bala autoinfligida. Y en otra información, la guerra en el Medio Oriente se intensifica. Israel ha anunciado el inicio de la segunda etapa en su objetivo de eliminar al grupo terrorista Hamas. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más. Durante el fin de semana, Israel incrementó sus ataques con el propósito de aplastar a Hamas, a tiempo de que su primer ministro anunciaba la expansión de la segunda fase de su incursión militar sobre Gaza. Esta es la segunda fase de la guerra, cuyos objetivos son claros: la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y el regreso de los rehenes a casa. Los ataques, conducidos en la total obscuridad de la franja de Gaza, dejaron destrucción sin precedentes. El secretario general de la ONU criticó la decisión de expandir las acciones militares. Lamento que en lugar de la necesidad crítica de una pausa humanitaria, con el apoyo de la comunidad internacional, Israel haya intensificado sus operaciones militares. En la medida en la que crece la fuerza militar contra los palestinos, en el mundo también crece el pedido de un cese al fuego. Masivas manifestaciones pro-palestinas se vieron este fin de semana en Nueva York, París y Londres. Somos judías, siempre hemos estado contra la ocupación israelí. Estamos hastiadas por lo que está haciendo el gobierno de Israel a los palestinos y queremos mostrar nuestro apoyo a los palestinos.
Netanyahu se enfrenta a duras críticas en Israel tras reconocer inadvertidamente fallas de los servicios de seguridad que no previeron los ataques de Hamas y que ponen en riesgo su futuro político. Tras mostrarse con mano dura y asegurar que no habrá un cese al fuego, recurrió a la Biblia para lograr apoyo a sus acciones militares. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es el tiempo de la guerra, una guerra para nuestro futuro. Todos tienen que decidir de qué lado están. Israel se enfrentará a las fuerzas de la barbarie hasta la victoria. Ensaya de obtener la justificación para lo que está haciendo y para obtener el respaldo y la aprobación de la comunidad internacional que sigue la Biblia como el libro más sagrado. Sin dar detalles, se informó de la liberación de un soldado israelí que se encontraba como rehén. También se dijo que una ciudadana alemana secuestrada por Hamas había perdido la vida. La posición extrema de Netanyahu de negarse a cualquier solicitud de cese al fuego hace prever que continuará la destrucción de Gaza y la muerte de palestinos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. Bueno, y lo quiero invitar para que esta noche, aquí por Estrella TV, le estamos presentando la serie especial Contra la Gran Mentira. Son reportajes especiales en su noticiero cierre de edición durante todo el mes de noviembre, donde se expondrán las falsedades que se tejen sobre los migrantes y el fenómeno migratorio. No se pierda este especial de Estrella TV a partir de este lunes y todas las noches en cierre de edición con José Armando Ronstan a las 10 de la noche, 9 Centro en Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Programa piloto en el sur de la Florida busca acercar servicios médicos a bajo costo a migrantes sin documentos. Autoridades intensifican la búsqueda del padre del jugador Luis Díaz, secuestrado en Colombia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, vamos ahora al sur de la Florida, en donde un programa piloto de salud a bajo costo busca beneficiar a personas sin estatus legal en el país o que no cuentan con un seguro médico. En Miami, Anthony Belchi nos tiene los detalles. María no tenía seguro médico, sentía unos dolores en un costado, no sabía qué hacer porque no podía costearse una visita privada al doctor, hasta que descubrió que esta clínica está ofreciendo servicios médicos a bajo precio. Y pues el problema que yo tenía era una piedra en el riñón. Entonces el 3 de mayo me operaron y bendito sea Dios, estoy bien. Ella podría haber empeorado si no hubiese ido a este centro, que de alguna manera fue su salvación. Aquí no dependen directamente de los seguros médicos, esa es la razón por la que pueden ofrecer servicios mucho más baratos, análisis de sangre y orina a partir de $10 o unas placas por 20, es mucho más accesible. Un paciente que hacía 30 años tenía una afección y nunca había visto un doctor. Gracias a esta accesibilidad que tenemos hoy, este paciente ha sido atendido. También se administran medicamentos genéricos sin marcas comerciales con la misma fórmula, lo que también minimiza muchísimo los costos. A lo mejor te cuestan 30 tabletas, me lo invento, de un brand, $100, por poner un ejemplo random, y el genérico a lo mejor vale $8. Es la fórmula que Jessica pensó para ayudar a los que están desprotegidos, sobre todo muchos hispanos que trabajan en economías inestables o que no tienen papeles. Esta es una prueba piloto, llevamos algunos meses, hemos perfeccionado muchas cosas, por eso también como que nos esperamos un poco para lanzarnos bien. Pero la idea es crecer y tener muchas más ubicaciones y ofrecer todavía más servicios. En Estados Unidos se estima que más de 27 millones de personas no cuentan con seguro médico. Por eso, esta es una buena alternativa para hacer frente a los altos costos de la medicina en este país. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Por otro lado, le cuento que la compañía General Motors y el Sindicato de Trabajadores Automotrices llegaron a un acuerdo tentativo. Esto ocurre días después de que el sindicato amplió la huelga a una de las plantas más rentables del país. Previamente, Ford y Stellantis habían llegado a un acuerdo. Por ahora se desconocen los detalles de las negociaciones, pero se espera que con esto se termine una de las huelgas de trabajadores más grande en la historia de la nación. No se vaya, porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Preocupación en Colombia por el secuestro del padre de la estrella del fútbol, Luis Díaz. Guatemaltecos reviven las leyendas más populares de terror en un escalofriante recorrido.
Continuamos con la información y en Colombia continúa la intensa búsqueda del padre del futbolista Luis Díaz, estrella del equipo Liverpool de Inglaterra, tras ser secuestrado junto a su esposa en su tierra natal. Carolina Gómez desde Bogotá tiene más información. El fútbol colombiano y mundial está consternado. Los padres del futbolista de la Selección Colombia y delantero del Liverpool de Inglaterra fueron secuestrados cuando se movilizaban en una camioneta por el municipio de Barrancas, en La Guajira, donde queda su hogar. Gracias a la presión de las autoridades, la señora Silenis Marulanda, madre del jugador, logró ser rescatada. Se recuperó a su señora madre en el día de ayer y se tiene toda la disposición, se ha desplegado toda la fuerza pública para que se pueda recuperar a su señor padre. La búsqueda está a cargo directamente del director de la policía, que viajó hasta el extremo norte de Colombia para dirigir las operaciones de rescate. Tenemos más o menos 160 hombres de la policía, sobre todo comandos élite del Gaula, de los comandos Jungla y el componente militar que también existe allí para poder dar con el paradero. Hay un radio que se está cubriendo de más o menos 5 kilómetros. Ya hay, por lo que sabemos, personas individualizadas que por lo menos hubieran podido participar en el evento. El mayor temor de las autoridades es que hayan logrado sacarlo a Venezuela por la frontera que se comparte en esta zona del país. Por eso el operativo se centra en generar una pared por aire con 6 aeronaves, una de inteligencia y por tierra para evitar que sus captores logren escapar hacia el vecino país. Las autoridades ofrecieron una recompensa de alrededor de $50.000 para quien dé información de los captores. Tanto su equipo en Inglaterra, con decisiones en la cancha y con comunicados de prensa, así como todos quienes conocen a la familia Díaz en su natal Guajira, rechazaron y exigieron la liberación inmediata de don Luis Manuel Díaz. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y bueno, mire, finalmente la FIFA tomó cartas sobre el asunto e inhabilitó a Luis Rubiales tras el beso a la jugadora Jenny Hermoso. El máximo organismo del fútbol mundial le impuso una sanción de 3 años que le prohíbe participar en todas las actividades relacionadas al balompié a nivel nacional e internacional por protagonizar el polémico beso en la ceremonia de la final de la Copa del Mundo. Y bueno, se acerca la Noche de Brujas y Guatemala ya vivió una noche de horror. Un escalofriante recorrido revive a los personajes de mitos y leyendas que siguen generando pánico generación tras generación. José Flores tiene más detalles sobre esto. Los espectros. Bienvenidos y cuidado y que Dios bendiga a los que se queden hasta atrás. Por acá, por favor. En medio de las penumbras, decenas de guatemaltecos vivieron una escalofriante experiencia de terror con el recorrido de las leyendas de Guatemala, que estuvo marcado por el suspenso y el temor en el misterioso Cerrito del Carmen, donde muchos ancestros aseguraron que aparecieron varios espantos previo a la Noche de Brujas y el Día de los Santos Difuntos. En una hora conocerán las historias de todas aquellas almas que esta noche han despertado en este cielo. En la actividad, varios actores se disfrazaron de los tenebrosos personajes que forman parte de las leyendas de terror de Guatemala y que han trascendido de generación en generación, por lo que los asistentes al recorrido vivieron momentos de mucho terror. En términos generales, la actuación estuvo muy buena. Y es bueno que se siga manteniendo esta tradición que se ha venido haciendo desde hace años, que nos recuerdan a la Noche de Brujas y previo a la celebración del Día de los Difuntos. Durante el misterioso recorrido, los espectadores fueron sorprendidos por los temibles personajes que aparecían en lugares donde había poca luz. Una tarea les voy a pedir. Que todas estas leyendas que escucharon, por favor, vayan y cuéntenselas primero a los más pequeños. Los actores buscan mantener viva las leyendas de Guatemala con este recorrido, pero muchas personas están convencidas de que los difuntos y los espantos hacen su aparición previo a la Noche de Brujas, unos para saludar y otros para espantar. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, no se vayan porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Descubren la tumba de supuestos vampiros en Polonia. Detalles al volver.
Continuamos con la información y un equipo de arqueólogos polacos descubrieron restos de supuestos vampiros en fosas de más de 400 años. Se trata de los cadáveres de una niña y un niño que fueron descubiertos enterrados boca abajo y con candados en manos y pies. Al parecer era una práctica utilizada en la época para mantener a los muertos inactivos, ya que los medievales creían que los muertos podían regresar como criaturas tenebrosas. Y bueno, hay luto en el cine mexicano tras la muerte del reconocido actor Fernando Almada, hermano de Mario Almada. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Fernando, quien junto a su hermano se convirtieron en íconos del cine mexicano por películas como Pasaporte a la Muerte o Hechizo del Pantano, murió a sus 94 años y por ahora no se ha revelado la causa de su muerte. Descanse en paz. Así es como hemos llegado al final de su noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos mañana con más información. Buenas tardes y buen provecho. Gracias.